Siempre me ha fascinado lo que escribió la beata Ana Catalina Emmerich. Hoy aquí en Manual tenemos la oportunidad de tener a alguien que está trabajando en la causa para la canonización de Ana Catalina Emmerich para ser dada a conocer en el mundo hispano. William Sandoval. ¿Qué es eso de trabajar en el mundo de la canonización de Ana Catalina Emmerich? Bueno, padre, ante todo quiero agradecerle a Dios que me dio la oportunidad de conocerte en este día y a la beata Ana Catalina Emmerich, que creo que fue preparando el camino porque ya tú la amabas antes de conocernos. Entonces, eso hace que este programa lo voy a disfrutar muchísimo. Trabajar para la causa de Ana Catalina Emmerich simplemente es ser un eco del mensaje de esta gran mística de la Iglesia Católica para que llegue a sus hogares y de alguna manera así propiciar el posible milagro que la lleve a los altares. Así que yo espero que a través de este programa todos quienes nos van a ver se sientan motivados a leer sobre quién era ella, sobre sus visiones y evidentemente también a imitar sus virtudes, porque esa es la idea. Me encanta crear contenido sobre la santidad porque creo que todo bautizado está llamado a ser santo. Y si Ana Catalina pudo ser santa, usted, yo y todos los que nos están viendo también están llamados a ser santos. Pero hay una cosa, hay muchos de nuestros seguidores que no saben quién es Ana Catalina Emmerich. Haznos un pequeño resumen de quién es para que la gente la conozca. Si ustedes recuerdan la película de la Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, esa película fue sacada en gran parte el guión de las visiones que esta mujer llamada Ana Catalina tuvo. ¿Quién fue ella? Fue una religiosa agustina alemana que justamente en este año en que estamos grabando este programa se están cumpliendo 200 años de su muerte, por lo tanto estamos en un tiempo jubilar para todos los devotos de Ana Catalina. Fue una mística religiosa, un alma contemplativa, estigmatizada, favorecida con grandes dones del Señor, tenía por gracia de Dios la facultad de contemplar las realidades eternas en un eterno presente. Ella, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ella lo veía en un presente continuo. Es lo que para mí ocurre en cada misa. En cada misa uno cuando va, uno está participando de aquel Viernes Santo, de la resurrección del Señor. Es como de una manera incruenta el Señor se hace presente. Así ocurría en las visiones de Ana Catalina. Así que ella se hizo muy famosa desde sus inicios por esas extraordinarias visiones que el Señor le dio a contemplar de la vida del Señor, de la vida de la Santísima Virgen, documentándola con grandes detalles que gracias a un escritor llamado Clemente Brentano, que fue un escritor famosísimo en la época de Ana Catalina, que se dedicó a tomar todos los apuntes que hoy día podemos nosotros disfrutar a través de las revelaciones completas. Eso como un abreboca de quién fue Ana Catalina Emmerich. Fue un alma contemplativa que amó la pasión del Señor y que tuvo reiteradas visiones, acotando que ella va a los altares no por las visiones, sino porque fue una mujer que vivió de forma heroica las virtudes cristianas. ¿Cómo llegas a que alguien diga, oh, tú en Venezuela, en este pueblo recóndito de donde sales, vas a trabajar en la obra para conseguir esto y el conocimiento en el mundo hispano de quién es Ana Catalina Emmerich? Padre, desde niño, uno de los primeros libros que yo tuve como acompañamiento espiritual fueron las visiones de Ana Catalina. Con los escritos de ella yo me inicié en mi camino espiritual a nivel de lectura. Y desde niño siempre soñé con recorrer todos los lugares que ella narraba a través de sus visiones. Cuando ella decía de la casa de María en Éfeso, yo decía, algún día Dios me llevará a Éfeso, quiero ir a conocer Éfeso. O cuando leía sobre Tierra Santa y los lugares santos, mi meta, un niño querría ir a Disney. Yo soñaba con ir a la tierra de Jesús tras las huellas de todo como Ana Catalina lo narraba. Pero esto para mí era un sueño imposible. Hace unos años atrás, gracias a una muy querida amiga llamada María Vallejo Nájera,
yo me encontraba en Madrid justamente conversando con ella sobre lo que yo conocía de Ana Catalina Emery, que yo no la conocí porque es una mujer que vivió hace 200 años atrás, pero la siento como si fuera mi tía o un familiar del pasado, del cual me está tocando como familiar empezarse a meter la mano en el bolsillo y trabajar por la causa. Así lo siento. Y María me dijo un día, tengo una amiga que tú tienes que conocer. Y ella la llamó por teléfono sin decirme quién era esa amiga. Además que le mando saludos porque este programa se lo voy a compartir a ella para que ella también lo comparta por toda Europa, porque de seguro así va a ser. Esa señora es una señora llamada Rosario Mandá-Grancé, es casada con un noble francés, y hasta ese primer momento a mí, María no me dijo de qué se estaba tratando la fulana amiga que me quería presentar. Ella le dijo, Rosario, vente a Madrid que hay un señor que sabe mucho de Ana Catalina para que le conozca. Y Rosario le dijo, no puedo porque tengo que por trabajo viajar a Londres, pero tengo libre hoy y mañana. Y yo sentí en mi corazón algo que me dijo, vete a París ya. Padre, yo dejé maleta botada en Madrid y me fui con mi bolso, mi pasaporte y algo de dinero y me fui en un vuelo de un día para otro a París, sin saber quién era esta persona. Esta señora era sobrina política de Sor Marie Mandá-Grancé, que fue la religiosa que había encontrado la casa de María en Éfeso gracias a las visiones de Ana Catalina Emery. Ese encuentro con Doña Rosario fue para mí tan memorable porque una cosa era leer sobre Ana Catalina y la casa de Éfeso y otra cosa era conocer en persona a la familia de la cual había pertenecido la montaña de Éfeso antes de ser donada a la Santa Sede. Entonces yo me sentía como que conocí a Walt Disney para que me hable de Mickey Mouse, una cosa así. Sí. Fue algo que jamás tendré cómo pagarle a María Vallejo esa oportunidad. Fue tanto, padre, lo que en aquellas 24 horas, hasta menos, porque con Doña Rosario habré estado 10 horas de mis 24 horas en París, que yo le dije a ella, tenemos que ir a Éfeso. Fue un viaje de tantas bendiciones, que yo le dije, esto no puede terminar sin ir a la tumba de Ana Catalina Emery, agradecerle. Y como esto es tiempo de televisión, no es mi intención narrar todo un bestseller de acontecimientos, porque fue así, que cuando llegamos a Dulmen, que es donde está enterrada Ana Catalina, bueno, nadie nos conocía allí, ni siquiera Doña Rosario, porque también era su primera vez que íbamos allí. Pero era tanto el contenido de lo que de alguna manera estábamos narrando, porque yo no sé si me irán a llamar la atención en Alemania, porque lo voy a contar. Resulta que entre tanta cosa que yo había leído de Ana Catalina, padre, hubo una frase, a mí se me quedó grabado. Ana Catalina tenía el don de reconocer las reliquias. Ella le colocaba un fragmento óseo sin decir el nombre y Ana Catalina tenía la conciencia de narrar lujo y detalle de la persona a la cual le perteneció el fragmento. Incluso ella fue objeto de investigación y muchas veces la trataron de engañar colocando muestras de sangre de sus estigmas y ella empezaba a decir: he visto una doncella que vive muy cerca de mi casa. No sabía que habría un alma tan santa cerca de mí. Me encantaría irla a venerar y a rezar junto a ella. Hasta que se daba cuenta que estaba hablando de sí mismo y se quedaba callada porque sería como una falta de humildad de su parte. De esa manera, yo me enteré, padre, que un convento de Alemania había hecho llegar a Clemente Brentano un cofre con unas reliquias. Y que querían que Ana Catalina de alguna manera verificara la autenticidad de estas reliquias. Se trataba de cabellos de la Virgen y una tierra que decía ser tierra con sangre del Salvador. Según la tradición, estas reliquias habían llegado a Alemania porque habían sido llevadas a Europa por Santa Elena, la madre de Constantino. Pero las religiosas que conservaban estas reliquias tenían dudas de la veracidad. Se la mandan a Clemente Brentano para ver de qué manera él las mostraba a Ana Catalina, a ver qué decía. Cuando Clemente Brentano recibió estas reliquias, él las coloca dentro de un closet que tenían en el cuarto de Ana Catalina, aprovechando que ella estaba en un estado de éxtasis. Pero Ana Catalina apenas sintió la presencia de esto sagrado en su habitación. Ella volvió del éxtasis y empezó a narrar. En ese closet ella guardaba muchas reliquias de otros santos. Y ella decía: he visto a una piadosa mujer el Viernes Santo recorrer tierra con sangre del Salvador. Y he visto a San Pedro cortar rizo del cabello de la Virgen antes de sepultarla para conservarlos de reliquia. Y dice ella: me parece que estas reliquias están tan cerca de mí que las veo en esta dirección. Las reliquias de los otros santos que tengo son como pequeños candiles de luz, pero las reliquias de la Virgen y del Salvador es como el sol, y todo cuanto impregna queda
alumbrado con esta presencia sobrenatural. Ahí Clemente Brentano abre el closet y le muestra a Ana Catalina el cofre que contenía la tierra y los cabellos. Pero Clemente Brentano en su libro no dice qué pasó con esta reliquia. Entonces cuando yo llego con doña Rosario a Dulmen, empiezo a tratar, yo no hablo inglés ni hablo alemán, empiezo a tratar que Rosario y mi hermana, que sí hablan inglés, le preguntaran a la señora que nos estaba guiando, mostrando el museo, y yo le digo, ¿le pueden preguntar qué sucedió con unas reliquias que llegaron en época de Ana Catalina? Y la señora decía, no entiendo. Y yo le digo, hermana, Rosario, traten, tal vez el inglés que ustedes están hablando no le está captando. Vuélvanle a preguntar a ella. A la segunda vez que yo vuelvo a insistir con la misma pregunta, dice la señora, no nos mezclemos. Y yo dije, ay, aquí hay algo. Le dije, mire, usted tiene información que nosotros necesitamos y nosotros tenemos informaciones que ustedes no tienen. La señora que viene conmigo es la baronesa de Grancé. Ella es sobrina política de la monja que encontró la casa en Éfeso. Nosotros tenemos información que la causa de Ana Catalina necesita y ustedes tienen cosas que nosotros necesitamos. Cuando ella supo lo que le estaba diciendo, ella era la que tenía en la caja fuerte las reliquias. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que yo, siendo un hombre de Latinoamérica, que no era teólogo, que no tenía y que conocía tanto del caso de Ana Catalina, ellos me pidieron si yo podía encargarme de ayudar a promover a Ana Catalina Emmerich en toda Hispanoamérica. Y desde entonces, bueno, quedé parte de la comisión en habla hispana para ayudar a promoverla. Como les digo, estoy contando un abreboca porque yo no los voy a hacer dormir en este programa y espero que se mantengan con deseos de saber más sobre ella. No, el deseo ya nació y nació en nosotros. Para que la gente entienda un poquito, cuéntenos resumidamente cómo es el descubrimiento de la casa de la Virgen en Éfeso por la revelación de Ana Catalina. Ana Catalina había profetizado que esta casa iba a salir a la luz. Esto ocurre no en vida de Ana Catalina Emmerich. El Viernes Santo, Jesús le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y lo que sabemos es que Juan se hizo responsable del cuidado de la Santísima Virgen. También sabemos por la tradición de la iglesia que Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos y que tuvo presencia en lo que hoy día conocemos como Kusadasi o Éfeso. Eso lo sabemos por tradición de la iglesia. De la presencia de María en estas tierras de Éfeso, evidentemente dice Ana Catalina que Juan adquirió en una montaña a los pies de las ruinas de la antigua Éfeso y le construyó una casa para que fuera el lugar donde viviera la Madre de Dios, porque en aquel momento la ciudad de Éfeso era una gran metrópolis y era como llevar a vivir a la Virgen a Nueva York. O sea, la Virgen era un alma tan contemplativa que no calzaba en el bullicio de lo que era Éfeso. Entonces Juan le construyó una casa. Ana Catalina la describió tan perfecta. Explicaba, una ventana da a las ruinas de la ciudad, otra ventana hacia el mar. Del lugar donde ella dormía, Dios hizo brotar una fuente de agua que era para el sustento de la Madre de Dios. Entonces había muchos datos que faltaba tener creatividad. Y Dios, que es tan creativo, se valió de un alma llamada Sor Marie Mandagrancé. Ella fue una religiosa que perteneció a una congregación de las hijas de San Vicente de Paúl, que evidentemente son hijas de la caridad. Esta fue una mujer que hablaba muchos idiomas, preparadísima, de una familia noble, de mucho dinero de Francia y de mucha historia. Porque valga recalcar, padre, que en el castillo donde nació Sor Marie se convirtió San Bernardo, el mismo del Acordaos. También allí dentro de su familia hubieron 2 papas, siendo el último papa, que fue el amigo de Catalina de Siena, que hizo regresar el pontificado a Roma. Wow. Todos son familia de Sor Marie, son sus antepasados. Entonces, de alguna manera, el lema de la causa de Sor Marie nació de una familia, fue destinada a la santidad, porque viene de una familia de historia santa, de los obispos de Cluny, o sea, de una historia de iglesia muy importante de Francia. Y esta monja, con toda la preparación que tenía, un día decidió hacerse monja de las hijas de la caridad. Y su papá, dudando de la vocación, guardó la dote, porque si ésta se arrepentía, tiene guardada la herencia. Y por la preparación, la congregación la manda a Turquía a fundar un hospital. Porque primero viene de una familia que tenía 75 esclavos. Tenía un carácter y un temple de todo.
Entonces la congregación sabía que ella iba a sacar adelante la construcción de un hospital en Turquía. Y allá se encontró un día los escritos de la vida de la Virgen María según la venerable Ana Catalina Emmerich. Ella se lo leyó. Si algo tengo en común con Sor María es que nunca ella dudó que lo que estaba leyendo realmente había ocurrido. Y ella dijo, ¿cómo es posible que la Virgen María vivió cerca de donde yo vivo y nunca nadie me ha contado nada? Y ella empezó a hablar con sus superiores, con los padres de la congregación y nadie le creía. Pero como ella venía de una familia que estaba acostumbrada a que le obedecieran, ella trató de mil formas de irse imponiendo. Y un día, ella dicen que agarraba el libro de Ana Catalina Emmerich y se lo metía debajo de la almohada de su director espiritual, de manera que cuando amaneciera sintiera el libro. Si le servía la comida, le ponía el café y al lado el libro. Insistente la monja. Entonces, Dios se vale de almas insistentes para conseguir lo que necesita. Hasta que un día el superior le dijo, para que usted vea que eso es mentira, le doy permiso que vaya a Éfeso. Y Sor María le dijo, pero levánteme el voto de pobreza. ¿Para qué? Es que si yo consigo la casa la compro. Sor María, han pasado 1800 años, eso es imposible. Bueno, padre, Sor María viajó a Francia, le pidió a la familia la dote. Y usted debe creer que en el tren que iba de Izmir a Kusadasi, iban dos campesinos hablando en dialecto turco. Uno le decía al otro, ¿qué vamos a hacer con la montaña del Bulguldak? Y Sor María le pregunta, ¿de qué hablas? Una montaña que mi papá nos dejó, que eso no produce ni papas. ¿Me pueden llevar allá? Cuando ellos la llevan, Sor María ve una sola cordillera, una montaña, el mar, las ruinas de Éfeso. Se las compró todas. Porque Sor María sabía que en un punto de esa montaña estaba la casa de María. O por lo menos era el lugar, aunque no encontrara las ruinas. Y Sor María quiso consagrar la expedición el 15 de agosto, día de la Asunción de María Santísima. El mismo día que se inició la búsqueda, el mismo día se encontró la casa. Porque en pleno verano, agosto, son 43 grados de temperatura. Ella, con el dinero que le sobró de la compra de la montaña, contrató unos arqueólogos. Y todo lo que Ana Catalina explicó de la ubicación de la ventana, la vista al mar, todo se lo dijo a los arqueólogos para que surgiera como pista del posible lugar de la montaña donde podría estar la casa. A los arqueólogos se les acabó el agua y venían unas aldeanas por caminos de tierra y los arqueólogos le preguntan a las aldeanas campesinas que eran musulmanas, le preguntan ¿por dónde podemos encontrar agua? Y usted sabe lo que dijeron las campesinas. En Mar y Emana, por donde vivió María. Era tradición que los abuelos enseñaban a sus hijos y a sus nietos que en un punto de la montaña se llamaba así. Entonces cuando Sor María escuchó de que había agua, Sor María dijo, Ana Catalina dice que de la habitación donde dormía la Virgen brotó agua que era para el sustento de la Madre de Dios. Así que vamos a subir la montaña bordeando el agua, que de donde sale el agua, ahí era donde vivía la Virgen. Cuando llegan a la cumbre de la montaña se encuentra una prominente vegetación, le empiezan a quitar los árboles y se encontraron la Santa Casa, padre, como que si por 1800 años la vegetación la habría cubierto. Sin techo, claro está, porque el techo había caído, pero se encontró incluso vestigios del altar donde los apóstoles celebraban misa a la Virgen y se confirmó que el lugar había sido lugar de culto porque al lado de la casa se encontró una piscina que era donde bautizaban a los primeros cristianos. Hay que acotar dónde nació el primer concilio donde proclamaron a María la Teotocos, en Éfeso, porque Éfeso era la Lourdes del momento, era el lugar donde la mariología estaba ardiente porque fue donde había vivido los últimos años de vida la Madre de Jesús. Así fue mis inicios con la causa de Ana Catalina y fue también gracias a Sor María, de la cual quiero aprovechar este programa para que la audiencia se interese en leer de ella. Es sierva de Dios y está en proceso también de beatificación. Bueno, es importante recalcar aquí que hay unos volúmenes que hablan de todas las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Los puedes conseguir en Amazon, en todas estas páginas de internet, pero ¿qué viene ahora en tu trabajo de divulgar quién es Ana Catalina Emmerich? Bueno, actualmente ando viajando a muchos países dando conferencias sobre Ana Catalina Emmerich. Acabo de estar en Canadá, he recorrido algunos lugares de Estados Unidos dando conferencias en parroquias donde me han invitado, llevando la reliquia que hoy nos acompaña aquí en su programa, que es un fragmento de hueso de Ana Catalina Emmerich.
ahorita estamos en eso, promoviendo, hablando de ella, aprovechando que en estos encuentros las personas que tienen algún familiar enfermo aprovechen de ir o de invocarla para que pueda surgir el milagro de su canonización. O sea, todos los milagros que han llevado a los altares a los santos, en gran porcentaje han sido personas enfermas que le han llevado una estampita recostada de la reliquia de un determinado santo y ha surgido el milagro. Entonces, es la forma como podemos promover que en algún momento surge el milagro de la canonización. Y yo tengo la fe que, siendo Sudamérica un continente piadoso, devoto, que de este trabajo de evangelización surga el milagro que la lleve a los altares. Los invito, empiecen a pedir la intersección de Ana Catalina Emmerich, empiecen a convencerse de que si el Señor la tuvo en todo este proceso para revelarle a ella todo lo que fue la vida de la Virgen, la vida de su pasión, la vida de su muerte y la vida de su resurrección, toda esta historia merece ser contada. ¿Tienes algún familiar enfermo? ¿Tienes algún milagro? Pídele a Ana Catalina Emmerich que si tu milagro funciona, ella llegará a los altares gracias a ti. Padre, sabe que le iba a contar una anécdota. Cuando conocí a Irán fue en Venezuela y todo el mundo reconoce que el apostolado de Irán se llama Manual para Enamorarse. Y de aquel encuentro que fue en una fiesta de la Divina Misericordia, hasta íbamos en el carro riéndonos y compartiendo el día a día. Y yo le dije, no, Irán, ahora viene otra parte, viene en vez de Manual para Enamorarse, que no va a ser suplantado, pero Manual para la Santidad, porque de alguna manera el bautizado está llamado a ser santo, y que la presencia de Ana Catalina Emmerich hoy en este programa que tanto bien espiritual está haciendo a tantas almas sea una motivación para la santidad, y que ojalá nos empiecen a contactar a través de este medio para conseguir más información sobre Ana Catalina Emmerich, o por qué no, si reciben un milagro, no duden en escribir a las redes de Irán o directamente a mí para poder dar las pautas a seguir para que el posible milagro sea estudiado y quiera Dios sea el que lleve a feliz término de la canonización a Ana Catalina Emmerich. Aquí vamos a hacer una cosa, Irán no sabe todavía, pero vamos a hacer la vida y los misterios de Ana Catalina Emmerich en una serie que pronto vendrá. Eso es porque estamos corriendo en tiempos contrarreloj. Y aquí tenemos que entender que tarde o temprano todo se dará a la luz. Alabado sea el Señor para que venga pronto. Gracias, William. Padre, ¿qué le parece si usted da la bendición a la audiencia con la reliquia de Ana Catalina? Esto es lo más lindo del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga hoy y siempre. Amén. Amén.